¿Qué tal? Muy buenas noches. Recuperamos tras los carnavales nuestra habitual tertulia política de los jueves. Arranca el análisis extra. Hoy vamos a hablar no solo de empleo, de los datos del paro que hemos conocido esta misma mañana, sino también de un debate que está cobrando fuerza en nuestro país con manifestaciones, por ejemplo, esta semana en Asturias y Andalucía. Vamos a hablar del impuesto de sucesiones. Las quejas llegan no solo de esas dos comunidades, sino también desde aquí, desde Extremadura o desde Aragón, donde las familias pueden llegar a pagar por el impuesto hasta 1000 veces más que, por ejemplo, los canarios al recibir una herencia. Vamos a hablar de ello y de mucho más con Valentín García del Partido Socialista, Gemma Cortés del Partido Popular, Hola, Álvaro Jaén de Podemos Extremadura y María Victoria Domínguez de Ciudadanos. Hola. Muchísimas gracias a los cuatro por estar con nosotros tras el parón de los carnavales. No os voy a preguntar si os habéis disfrazado, no os preocupéis. Y vamos a hablar del debate sobre el impuesto de sucesiones, que, como decimos, está cobrando de nuevo fuerza esta semana. Ese debate con manifestaciones en las calles de Andalucía el martes y de Asturias hoy mismo. Y es que cada vez son más las personas que se ven obligadas a endeudarse para poder cobrar una herencia o que tienen que renunciar a ella. Este caso ha aumentado en un 179% en los últimos 10 años en nuestro país. Cada comunidad autónoma emplea además su propio tipo de interés y las cantidades son más que llamativas. En algunas de ellas hay que llegar a pagar hasta el 30% de la herencia recibida, mientras que en otras no llega al 1%. Los andaluces, los extremeños y asturianos somos los que más tenemos que pagar y precisamente una asturiana de 82 años, Clavelina García, está siendo una de las impulsoras de la queja. De 300.000 euros, que tampoco es tanto, puede ser el valor de un piso, ¿eh? Resulta que yo pago 80.000 y otras provincias como Madrid y por ejemplo los de Cantabria, los gallegos pagan 800. ¿Y entonces por qué razón? Yo encuentro que hay una desigualdad territorial total y absoluta y que a eso no hay derecho. Entonces luego te dicen que como ya aceptaste la herencia ya no puedes renunciar. Y entonces sí que tienes un problema, porque tienes una deuda que tienes que sacar el dinero de donde sea para pagar y tienes toda tu vida empeñada. ¿Eso es justo? Porque vamos, si eso es justo... Se ha convertido en uno de los símbolos de esta queja. Victoria, ¿debe de Madrid, por ejemplo, subir ese impuesto o tenemos que bajar regiones como la nuestra ese impuesto? Tendremos que bajar regiones como la nuestra, ¿no? Más bien. Yo suscribo, no se puede decir mejor por esta señora, ¿no? Yo creo que suscribo casi todo lo que dice, porque es verdad que además hay una desigualdad territorial en cuanto al impuesto de sucesiones absolutamente impresentable, ¿no? Es decir, aunque es un impuesto que lógicamente se puede modular autonómicamente, aquí había una serie de bonificaciones que en las enmiendas que hicimos a la ley de reforma fiscal de Extremadura no se admitieron y que yo creo que permiten o nos permitían converger con otras comunidades autónomas en tener más igualitario un impuesto de sucesiones, porque hay gente que directamente se empadrona en Madrid para morirse en Madrid y para que lógicamente tribute donde ha tenido la última residencia la persona fallecida, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que los impuestos siempre a la baja, evidentemente, y el impuesto de sucesiones también. Hay personas en Extremadura que están renunciando a las herencias porque heredar en un pueblo, heredar una casa vieja en un pueblo, un solar, etcétera, etcétera, supone tener que pagar casi más impuestos que lo que vale la herencia. Y por tanto se está renunciando a herencias o se hacen en beneficio de inventario para ver cómo se equilibra luego y si hay que pagar, ¿no? Y luego, además, aquí en la Administración Autonómica, aquellas personas que no han hecho el impuesto porque se les ha pasado, porque no sabían que había que hacerlo, porque no lo han hecho directamente, la Junta de Extremadura estaba haciendo unas valoraciones, unos simulacros de lo que esas personas tenían que haber pagado por esas herencias que son absolutamente desorbitadas y que no corresponden a lo que verdaderamente habían heredado, ¿no? Por tanto, nosotros, evidentemente, coordinación entre comunidades autónomas y bajar el impuesto de sucesiones, si no casi, pues podríamos decir que suprimirlo. Era el resumen que quería hacer. Ahora entramos también en el debate, también para situarlo, Álvaro. ¿Sería mejor que otras comunidades como Madrid o Canarias subieran ese impuesto o lo bajan Extremadura, Asturias, Andalucía? Es un debate delicado, ¿eh? No es fácil. En un contexto de crisis, en el que la mayor parte de la gente está viendo cómo su capacidad adquisitiva es menor, disminuye, se queda sin servicios públicos, meter el debate de los impuestos es delicado, porque puede haber una tendencia a pensar que el impuesto, a fin de cuentas, me quita mi dinero de mi bolsillo para poder llegar a fin de mes, ¿no? Y se puede, sin querer, ser propenso a apostar por bajar los impuestos sin poner letra pequeña a eso.
¿A quién y cuánto? Eso es lo que tenemos que plantearnos antes de meternos en debates como estos, ¿no? En Extremadura tenemos un problema grave con el tema, por ejemplo, del acaparamiento y la concentración de tierras, por ejemplo. Entonces hay que meternos bien ahí para saber si hay rentas más altas que sí que tienen que pasar por caja, por ejemplo, con el tema de los impuestos de sucesiones. Por supuesto que hay quienes tienen herencias mucho más pequeñas y que no tienen por qué pasar de esta manera por ese sacrificio de tener que pagar un dinero excesivo por una herencia que, como digo, es menor, ¿no? Pero sí que hay otros casos en los que hay rentas mucho más altas que sí que tendrían que aportar al fisco, porque precisamente en tiempos de crisis hace buena falta que la administración tenga ingresos para poder redistribuirlos, porque hace mucha falta, ¿no? ¿Y dónde pondrías ese límite? Tenemos que sentarnos y hablarlo. Tenemos que sentarnos, creo, con fuerzas políticas con las que nos podríamos entender para ver de qué manera podemos de ahí obtener una fuente de ingresos adicional que nos hace buena falta por parte de quienes sí que pueden aportar porque lo tienen. Donde no lo hay no lo puedes rascar y no puedes apretar más el cinturón. Pero sí que hay sectores sociales que sí que pueden aportar más y que cuando vemos que fruto de la crisis hay más riqueza y más desigualdad, eso es fruto, como digo, de que hay una operación económica detrás que no es que el dinero se haya evaporado, sino que ha cambiado de manos. Y ahí tenemos que entrar vía fiscal. Y ojalá nos encontramos, por ejemplo, con el PSOE para hacer reformas como esta, pero me temo que hasta la fecha ha sido imposible. Y termino, lo que planteaba la mujer asturiana era fundamental. La armonización. Cada comunidad autónoma tiene su margen de maniobra, pero eso, o lo armonizamos, o pasan cosas como la que estaba describiendo, que son una barbaridad. Gema, desde el Partido Popular, ¿cómo se ve esta situación? ¿Debería de armonizarse? ¿Debería de bajarse en Extremadura? Bueno, yo creo que la postura del Partido Popular la saben todos los extremeños. Nosotros hemos sido muy claros con aspectos como el impuesto de donaciones y de sucesiones, pero como lo hemos sido con el resto de los impuestos. Yo creo que abrir el debate de armonizar está en la mesa, pero al final hay que posicionarse y decir, armonizamos a la alta, como quiere hacer el presidente de la Junta de Extremadura, o armonizamos por la baja, y es por lo que nosotros seguimos apostando. A mí me gustaría recordar que era una de las promesas que nosotros hemos llevado históricamente en nuestros programas electorales, y en el momento que tuvimos la oportunidad, en la legislatura pasada, cuando el presidente Monago pudo bajar el impuesto de donaciones y sucesiones, así lo hizo, y lo hizo por igual tanto el impuesto de donaciones como el impuesto de sucesiones, lo que anteriormente a esta reforma que hicimos desde el Partido Popular, una vivienda, y por poner números redondos para que todo el mundo pueda entenderlo, se pagaban 12.400 euros de impuestos. Con la reforma que nosotros hicimos se pagaban 124 euros. Por tanto, nosotros esa es la apuesta que hacemos por seguir bajando los impuestos. Hemos vuelto a ver cómo ha subido el impuesto de donaciones, el impuesto de sucesiones se quedó tal cual, y también tengo que recordar que gracias a que lo paramos con las negociaciones que tuvimos vía para los presupuestos generales del Estado, pero aún así seguimos diciendo que apostamos por armonizar a la baja. Desde el Partido Socialista decía Álvaro Jaén que tendía la mano hacia el PSOE para una reforma. ¿La toman esa mano, Valentín? Primera cuestión que tenemos que dejar claro a los telespectadores. Sobre el impuesto de sucesiones se hablan muchas cosas que no son reales, y sobre el de donaciones se mezclan con sucesiones. Así que vamos a ir a ver si podemos hacer pedagogía a separarlo. Sucesiones en Extremadura, el 95% de aquellas personas que heredan no pagan. En Extremadura, lo repito bien claro, el 95% de las personas que heredan en Extremadura no pagan, porque heredan una cantidad pequeña y, por tanto, en los 6 primeros meses, si hacen la declaración, tienen bonificado el 99% de la tarifa que tienen que pagar del impuesto. Segunda cuestión, si tienen rentas, si heredan rentas superiores a 600.000 euros, parece razonable que paguen. Parece razonable que paguen. A no ser que el PP diga que con 600.000 euros no hay que pagar en Extremadura. Si el PP fue el que puso los no. Digo que, es que como queréis... Perdona. Es que como queréis acabar con el impuesto tenéis que decirlo. Yo creo que es razonable que una persona que herede más de 600.000 euros tiene que pagar impuestos de sucesiones. Segunda cuestión, donaciones. En donaciones se produjo con la reforma fiscal electoral del PP en el año 2015 un agujero tributario importante, porque todos aquellos familias que podían y tenían recursos, no la mayoría, pero sí una pequeña parte, hicieron donaciones por encima de 200.000 euros a hijos y a donaciones intervivos que no cotizaron ni tributaron en esta región. Y yo creo que esas cosas hay que dejarlas claras. La inmensa mayoría de los extremeños hoy en día no están tributando por sucesiones prácticamente nada. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos en sucesiones cuando ya hay un nivel de renta superior y no es la situación mayoritaria de los extremeños?
que puede haber dumping fiscal entre comunidades autónomas. Y eso es lo que explica y lo que necesita que haya armonización fiscal. Porque es muy bonito para muchas comunidades que tienen allí residenciadas muchas empresas, muchos tributos, por ejemplo, de impuestos de sociedades, que se pueden permitir, porque tienen allí radicadas las centrales de las empresas, estoy hablando, por ejemplo, de Madrid, de eliminar el impuesto de sucesiones. Y entonces están haciendo dumping fiscal entre unas comunidades y otras. ¿Son mejores gestores los dirigentes de la Comunidad de Madrid? No. Han tenido la suerte de que allí están radicadas, por ejemplo, muchas de las empresas que trabajan en el resto de España. Y por esa suerte de lotería no puede ser que no armonicemos en este país el impuesto de sucesiones para que en todas las comunidades autónomas, por sucesiones y por donaciones, se pague exactamente lo mismo, porque esa es una cuestión que tiene que igualar a todos los extremeños. Y aquellos que dicen que hay que bajar los impuestos, claro, eso siempre lo dicen aquellos que se pueden pagar la sanidad privada, la educación privada y la seguridad privada. Cuando tenemos tenemos que ir reduciendo los discursos iniciales, porque seguros, si no hay debate. Públicos, pensiones públicas, sanidad pública, necesitamos tributar como los suecos si queremos tener servicios de primera calidad. Lo demás es demagogia. Queda clara la intervención inicial. Ahora podéis intervenir cuando lo estiméis oportuno. Ha pedido la palabra primero Álvaro, luego Gemma, pero podéis interrumpiros. Para eso está el debate. Fíjate que al final hablamos de cantidades concretas, ¿no? El mínimo exento, si están 600.000 euros, pensemos que son... Está en menos, pero con 600.000 ya se tiene que cotizar, ¿no? 600.000 son 100 millones de las antiguas pesetas. ¿Quién en Extremadura tiene 100 millones de pesetas? O sea, muy poquita gente. Claro que podemos bajar eso. Y que de manera progresiva se pueda pagar a partir de 300, 400, 500.000 más o menos. Y hay una fuente de ingresos ahí que sí que se puede contar con ella. Y que no afecta a los pequeños propietarios ni a ese tipo de gente. Competir con Ciudadanos es imposible entenderse con esto. Porque van a defender siempre que no se pague nada de ningún tipo de impuesto, porque siempre van a apostar por la vía liberal y por los recortes. No, pero con el PSOE entiendo que sí, pues ojalá antes de acabar la legislatura, en cuestiones como estas concretas, pudiéramos ponernos de acuerdo. Y creo que sea muy positivo de cara a los presupuestos de Extremadura. Gemma, y ahora vale. Yo es que no estoy de acuerdo con lo que se está comentando, porque al final aquí lo que se hizo fueron distintos tramos. Para el que menos tiene, menos pague, el que las clases medias paguen acorde a lo que están heredando y las clases más altas, que pocas tenemos en Extremadura, porque muchos de ellos se han ido fuera de esta comunidad autónoma, paguen lo que tengan que pagar. Pero hablaba Valentín de la suerte que ha tenido la Comunidad Autónoma de Madrid. Ahora se le llama suerte, pero es que yo creo que esa es la gestión de dirigentes que hacen bajar los impuestos para que empresas se instalen allí y para que gente como gente extremeña se haya ido a Madrid para no tener que pagar las herencias que han tenido que pagar en Extremadura. Por tanto, seguimos abogando porque hay que bajar los impuestos, porque dice, no, es que apuestan los que se pueden permitir pagar la sanidad privada. A mí eso me parece demagogia, porque todos conocemos la clase media-baja que tenemos en Extremadura. Y por esa es por la que tenemos que legislar, que es por la que tenemos la responsabilidad como gobernante. Por tanto, hay que pensar en esa gente que se está comprando una vivienda con su pareja y hay que pagar. Hay que pagar porque el impuesto de donaciones del señor Fernández Vara dice que tenemos que pagar. Y se nos olvida que somos la comunidad autónoma con mayor presión fiscal de España. Y hay que decirlo claro. ¿Queremos más presión fiscal o no? ¿Queremos subir los impuestos cuando o no? Rajoy subió 50 impuestos a todos los españoles, entre ellos el IVA? Mira, ¿Dónde estabais vosotros? Lo primero que te he dicho es que era los liberales... Déjame que termine. Déjame que termine. Ya estamos con las etiquetas. Los liberales que vais de liberales para bajar impuestos cuando estáis en la oposición... Cuando Rajoy subió 53 impuestos en este país... Pero que te lo hemos demostrado en Extremadura. En este no te vayas a Madrid, vete a Extremadura. No, si estoy hablando de España. El presidente Monago, de España. En el momento incierto, que pudo. En 2 ocasiones. Déjame terminar, Gemma. Pero no mientas. No, si yo no miento. Bueno, no te gustará que te diga la verdad, pero yo no miento. 53 impuestos subió el gobierno de Rajoy. Y Monago cayó miserablemente o hizo mirar para otro lado o fue cómplice. Fue cómplice. Esa es la única explicación de que no levantara la voz para decir que no subiera los 53 impuestos que subió. Por cierto, y termino una cosa. Los impuestos. Y aún así... Se decía al principio que hay un aumento de personas que no asumen la herencia. Hay que decir, para no faltar a la verdad, que en la mayoría de los casos no es por lo que tienen que pagar del impuesto de sucesiones, sino por la hipoteca que tiene el bien que se hereda, ¿vale? Lo digo para que no engañemos a los ciudadanos. No, yo, ¿vale? Si me permites, Manu, ya por también decir algo al respecto.
primero, la administración pública, es verdad, se nutre de los impuestos en este caso de todos los extremeños, Valentín, pero también puede haber recortes, y en este caso me refiero a lo que decía Álvaro Jaén, recortes que no vayan a las personas. Álvaro, recortes en el gasto público que se hace de muchísimas cosas que son absolutamente prescindibles dentro de la administración, del gasto público superfluo que se hace en muchas cuestiones y que por lo tanto también repercute en los impuestos de los extremeños, es decir, en lo que se malgasta luego dentro de la administración pública. Por tanto hay que saber, más que recortar, hay que saber... Álvaro, ¿puedes contestar a la...? Sí, pero espérate... No, pero que me está pidiendo, me está pidiendo el turno de palabra. Llevo con la mano levantada. Si lo digo, Victoria, minutos, porque me está pidiendo el turno de intervención. Ya, y podéis ahora, dialogar, que para eso está el debate. Ahora ya que se espere un poquito, si lo tengo aquí al lado, que se espere. Si yo no tardo nada, es decir, no nos achaques a nosotros recortes, porque no hemos hecho ni un recorte. Y mírate las enmiendas a los presupuestos que hemos hecho los demás grupos parlamentarios. Ahí quería ir. Ahí querías ir, pues míratelas, porque precisamente iban a suplementar partidas presupuestarias importantes para el empleo, para que los extremeños tengan más dinero en sus bolsillos, pueda haber consumo, pueda haber demanda interna, se pueda mover la economía. Por tanto, no todo está en los impuestos, no todo está en los impuestos, claro. No todo está en los ricos, Álvaro, porque claro. Aquí, si no, la verdad teníamos, por desgracia, muy poco recorrido, ¿vale? Entonces, yo creo que es verdad, coincido contigo en que hay que abrir el debate, que el debate no es fácil y que no se puede hacer un debate como ha hecho el presidente de la Junta de Extremadura a través de vía Facebook. Tampoco es así. Bueno, pues que fluya el debate, Álvaro. Como le dé la gana, no, es el presidente de la Junta. Pero no tiene libertad para hacer en las redes sociales lo que nos parezca a los demás más adecuado. Pero él podrá lo que hay que hacer es lo que ha dicho Álvaro, oiga, vamos a sentarnos. Pero habrá que escuchar a los ciudadanos también, ¿no? También, si a los ciudadanos... Pues el presidente podrá escuchar a los ciudadanos como quiera, ¿no? En Valentín, a los ciudadanos os atribuís vosotros todos los plenos, vuestras contestaciones son: estamos aquí y este es nuestro programa electoral, porque a ustedes no, refiriéndose al Partido Popular, porque a ustedes ya no les votaron. Pero María Victoria, el presidente podrá preguntar a través de las redes sociales a los ciudadanos lo que quiera, ¿no? Álvaro, pero vamos a ir al fondo del asunto, ¿no? Álvaro, había pedido al fondo, vamos. Gracias, muchas gracias. Bueno. Es interesante escuchar esto, porque el Partido Popular siempre va a decir, va a ir más o menos de frente, ¿no? Se le puede decir muchas cosas, pero suele ser honesto. O sea, vamos a destruir el Estado social. Y van para adelante y lo hacen, y no tiene ningún tipo de rubor. Pero su marca blanca tiene mucho más cuidado en decir determinadas cosas, porque ese espacio político ya lo ocupa el PP. Entonces, ¿qué dicen? Tenemos que sanear la administración pública y recortar donde se pueda recortar. Pero claro, vamos a los hechos. ¿Qué han recortado el presupuesto autonómico de los últimos 2 años en Extremadura? En total, con respecto al último de Monago, 200 millones de euros que han ido ¿a dónde? A recortes en educación, en sanidad, en dependencia, en apoyo a la empresa. Han recortado, entre los tres han pactado recortar un 44% el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. ¿Dónde está el discurso liberal? Escondido. Pero la realidad son estas: recortes donde más duele, para congelar la economía. Más que superamos ya el ecuador del programa y tenemos que seguir avanzando en temática. Nos perdemos y la gente que nos está viendo en sus casas quiere saber qué opinión tenemos. Yo quiero decir que la Comunidad de Madrid, más de medio programa para exponer la opinión. Con el impuesto más bajo, es la que más recauda de toda España. Por tanto, hay que ponerse en la piel de todos esos padres de familia que llevan toda la vida trabajando para dejarle algo a sus hijos y se ven, como esta señora lo ha explicado perfectamente, y se ven que a la hora de donarlo o que tengan que pagar la herencia, se ven que tienen que pagar un impuesto, Gemma, que es desorbitado y que no es justo. Gemma, lo que esa señora dice no lo dice de esta comunidad autónoma, entonces no engañemos a los extremeños, ¿vale? Pero que la comunidad autónoma de Extremadura es la que lo que dice esa señora más alta de España. Pero no me mezcles churras con merinas, por favor, Gemma, déjame terminar. Que somos de las 3 comunidades que más... Pero que lo acaba de decir al principio del programa. Pero déjame terminar. No, déjame terminar tú a mí. Te estoy diciendo que Extremadura es una de las 3 comunidades autónomas que tiene el impuesto más alto de toda España, y eso es una realidad. Si decimos eso, pero Gemma, es faltar a la verdad. 10 segundos, Valentín, porque tenemos que cambiar de tema. Decir eso y no decir que tenemos bonificado el 99% de este impuesto. Porque no lo habéis podido cambiar, porque nos hemos dejado, Valentín. Pero me quieres dejar hablar, Gemma. No engañes tú. Pero me quieres dejar hablar. Si dices que es la comunidad que lo tiene más alto y a continuación nos dice que tenemos bonificado el 99% de la tarifa, estás mintiendo, Gemma. Y te digo que el 95% de los que heredan en Extremadura no pagan. Venga, y el 5% lo tenemos que dejar ahí porque... No, pero Valentín, el programa sigue avanzando y tenemos muy poquito tiempo. Porque heredan queda clara todas las... Valentín, por favor, queda clara todas las posturas, si no, se nos quedan todos los temas en el tintero y no podemos seguir avanzando. Tenemos que hablar de un asunto, desde luego, también muy importante, porque otra de las noticias destacadas hoy son los ecos del paro internacional femenino, convocado con motivo del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer,
que va a tener lugar la semana que viene. La medida de protesta que, por ejemplo, secunda aquí la Red Feminista de Extremadura consiste en, atención, un paro laboral ese día de jornada completa, de media jornada, de 1 hora o de 1 minuto, según las posibilidades. Y además, un paro total de labores del hogar y de cuidados. Y también un boicot económico, es decir, no comprar en todo el día. Victoria, ¿se apoya ese paro? Hombre, ayer tuvimos una presentación de los actos que se van a hacer en Extremadura y en la Asamblea de Extremadura, en la propia Asamblea de Extremadura, ¿no? Hombre, es testimonial, ¿no? Es para que se sepa el trabajo que hacen las mujeres tan esencial en la vida de las personas, con los dependientes, en el cuidado de la casa, porque siempre hablamos de mujeres trabajadoras y nos olvidamos de las mujeres que están en casa trabajando o que han tenido que dejar un trabajo por cuidar a hijos o a personas mayores, en este caso. En Extremadura muchísimas mujeres. La brecha, lógicamente, salarial que hay entre hombres y mujeres. Y yo creo que ese testimonio que se pretende dar a través de esa iniciativa a nivel internacional de que las mujeres paren, aunque sea solo un momento, para que posiblemente se vea testimonialmente que se para el mundo. ¿Parará Victoria Domínguez? Sí, hombre, no sé, estaremos en la Asamblea de Extremadura, pero sí que estaremos en los actos que van a reivindicar el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, ¿no? Gemma Cortés, ¿desde el Partido Popular también se apoya esa iniciativa? ¿Se parará? Yo creo que el día 8 de marzo es un día reivindicativo y tenemos que seguir reivindicando para conseguir la igualdad real de derechos entre hombres y mujeres. Es anecdótico que 35 países del mundo se hayan adherido a esta iniciativa. Creo que esto quiere decir que en ningún lugar de estos países hemos llegado a conseguir esta igualdad por la que nos reivindicamos. El Partido Popular de Extremadura va a estar en ese parón, pero vamos a estar por todas esas mujeres que en Extremadura a día de hoy quieren trabajar y no pueden. Vamos a estar por esas mujeres que a día de hoy, como dice el cuarto trimestre de la EPA, estamos liderando el desempleo femenino. Vamos a estar por todas esas mujeres víctimas de violencia de género que a día de hoy siguen sin tener las 22 viviendas destinadas a estancia temporal. Vamos a estar por todas esas mujeres que sufren una brecha salarial que parece que poco le preocupa a la Junta de Extremadura cuando presentamos una enmienda para poner un plan contra la brecha salarial y lo votó en contra. Y vamos a estar por todas esas mujeres que necesitan un gobierno responsable que no está ejerciendo sus funciones. ¿Y también sin compras? ¿Boicot económico también? Bueno, nosotros creo, y te lo digo, creo que lo vamos a hacer como un modo reivindicativo y por estar al lado de esas mujeres. ¿Cómo lo ve Podemos, Álvaro? ¿Lo va a secundar de algún modo? Absolutamente. Fíjate que esto es un ejemplo muy claro que nos sirve para aprender una lección de la historia, que es que las luchas de ayer son los derechos de hoy. El 8 de marzo fue cuando hace pues casi 200 años, ¿no? 100 y pico, 140 mujeres fueron asesinadas por reivindicar su derecho al participar políticamente, a votar y por reivindicar derechos laborales, ¿no? Y es una invitación, creo, a parar, pero cuidado con lo que es el trabajo, ¿eh? También veamos lo que se hace en casa, de cuidar a tu mayor dependiente, de fregar, planchar, cocinar, todo eso. Yo invito a las extremeñas a que ese día paren. ¿Y qué pasa con ese mayor dependiente ese día en casa? Va a servir mucho, creo yo, para visibilizar cómo, por desgracia, las mujeres tienen que encargarse de hacer lo que tendría que hacer un Estado que se dice que es social, ¿no? Que están supliendo con su trabajo y con su esfuerzo, cuando tienen 2 jornadas laborales, por llevar sobre sus espaldas mucho más de lo que tendrían que llevar si existiera, como digo, ese Estado social, ¿no? En Extremadura tenemos hoy 20.000 mujeres más que hombres en el paro y tienen que trabajar 60 días más que los hombres para obtener el mismo salario. Luego la brecha es tremenda, es como digo, tremenda. Y las causas, como digo, de la violencia tienen cuestiones estructurales que atender, pero insisto, tenemos como, por ejemplo, leyes de igualdad que se aprobaron aquí, pero que luego no tienen recursos presupuestarios, y sin estos es imposible que se puedan llevar a buen puerto. El presupuesto del año pasado, recordemos que esto es muy importante de lo que se habla, pero de lo que luego se vota en la Asamblea de Extremadura, llevó pactado entre las 3 fuerzas políticas aquí sentadas un recorte del 24% de la lucha contra la violencia de género. Luego, insisto, el apoyo verbal no sirve de nada si luego en los números se recorta y al final tenemos cada año 60 muertes asesinadas de mujeres a mano de sus parejas o exparejas. Os aviso que nos quedan 6 minutos y tenemos que hablar del paro todavía. Valentín. Bueno, yo creo que el 8 de marzo va a ser un día importante, no solo por este motivo, pero este es un motivo muy importante por el que hay que parar los 5 minutos, la hora o la jornada completa en función de lo que cada uno o cada una pueda. Hay que recordar que el 8 de marzo, que hoy es el Día Internacional de la Lucha de las Mujeres, hace
15 años, hasta hace 15 años, era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que es como nació en un primer momento. Es verdad que luego ha adquirido una dimensión mucho mayor y es una reivindicación de igualdad global, pero en su momento era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, no solo de la mujer asalariada, sino de la mujer trabajadora. Por eso todo lo que estamos diciendo de manifestaciones de trabajo en el hogar o a dependientes ha entrado siempre dentro del concepto de la mujer trabajadora. Por eso es tan importante que, aunque ahora estamos en un 8 de marzo de reivindicación de igualdad efectiva en todos los ámbitos de la vida, no se olvide que es muy importante la igualdad salarial, la igualdad en el mundo del trabajo. Hay que recordar que de los 37.000, es que siempre me toca al final, entonces me aprietas más el reloj que a los demás. Manu, es que me aprietas más el reloj que a los demás. Venga, que así perdemos más tiempo. De los 37.000 parados que hay en Extremadura sin prestaciones, porque el gobierno de Rajoy con la reforma laboral no le da prestaciones a todos los desempleados, de los 37.000 que no tienen prestaciones, la inmensa mayoría son mujeres. Ese es el mejor ejemplo de la desigualdad que el día 8 de marzo hay que combatir. No quiero sacar el cronómetro, pero el tiempo va pasando muy rápido. Faltan 5 minutos y queremos abordar también otra de las noticias del día, que está en los datos del paro. Se conocían hace aproximadamente 12 horas, a las 9 de esta mañana. Ha bajado el paro en febrero en Extremadura en cerca de 2.000 personas. Y, como siempre, vamos a ver la serie de los últimos 10 años para poner en perspectiva ese dato. Febrero ha sido en la región un 50-50 en la serie histórica. Es decir, ha habido 5 años con datos positivos y 5 años con datos negativos. Los últimos 4, ahí lo están viendo, han sido positivos. El peor año fue el año 2009, con 3.590 parados más en febrero. El mejor año fue el año 2016, con 2.666 menos. Como siempre, ponemos todo en perspectiva. Valoración muy rápida, Victoria. Bueno, de pues estos datos. no es para sacar pecho, quiero decir que queda mucho camino por andar. El trabajo es verdad que hay que felicitarse, porque siempre que hay datos buenos y las listas del paro salen personas de ella, es para felicitarnos y es un buen dato, ¿no? Pero ¿qué tipo de contrato han tenido esas personas? Había que preguntarse. En la mayoría de los casos un contrato basura, un contrato de un mes, de 2 meses a lo sumo, y que por tanto yo creo que lo que queremos saber es qué programa de gobierno tiene la Junta de Extremadura aquí en Extremadura para verdaderamente tener una idea de futuro, de estructural para Extremadura y no coyuntural, ¿no? Y si el gobierno central nos va a ayudar o no, efectivamente, en un plan de empleo que necesitamos para converger con otras regiones. Álvaro, desde Podemos, ¿cómo se ve el dato? Me temo que Vara siempre ha estado, por desgracia, del lado de los poderosos. Cuando Zapatero anunció sus reformas laborales y empezó a anunciar recortes desde el atril en el Congreso de los Diputados, fue él quien dijo y repitió desde Extremadura que estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, que teníamos muchos derechos pero muy pocas obligaciones, y empezó a instalar ese sentido común de que tenemos que empezar a meter la tijera donde más dolía. Hemos presentado propuestas muy concretas, por ejemplo, para flexibilizar las condiciones higiénico-sanitarias para que los pequeños y medianos productores extremeños puedan transformar y después comercializar sus productos, porque va vinculado ahí la investigación, el desarrollo, las infraestructuras, y después en los presupuestos no meten ni un solo céntimo en esto. Siniestralidad laboral, 2 muertes al día en nuestro país en su puesto de trabajo, y planteamos que hay que cumplir, por ejemplo, con los convenios en el campo, que es donde hay más accidentes laborales, y también se ponen de espalda. Es decir, hay mucho más detrás de eso, y el 90% de lo poquito que se crea son contratos que duran menos de un mes. Es decir, que los que están trabajando, trabajan para ni siquiera poder subsistir. Luego, miseria, falta de desarrollo, planes de empleo sin evaluar. Así Extremadura no sale para nada del agujero en el que está metido. También un minuto, Gemma. Pues creo que el hecho de que el paro haya descendido en el mes de febrero, desgraciadamente, no significa absolutamente nada. Sí me sorprende que la Junta saque pecho y haga una valoración en clave de logro, porque, como digo, desgraciadamente, febrero, y aquí se ha podido ver, es un mes inestable. Si algo estamos de acuerdo con la Junta de Extremadura es que estas políticas o estas cifras de empleo son gracias a las políticas que se están llevando desde la Junta de Extremadura. Y es verdad, porque estas son las mismas políticas que se han llevado a cabo en los últimos 30 años también por gobiernos socialistas. Y esto demuestra, aunque los socialistas de Extremadura no se han dado cuenta, que ese modelo no funciona. Y no funciona porque cuando el modelo que se pone en marcha mata a las empresas, mata al tejido societario, y a los autónomos, significa que no vamos a tener un empleo de calidad. Y eso es lo que está pasando en Extremadura, porque desde que gobierna el presidente de la Junta de Extremadura hemos tenido 960 empresas menos en el último año, por ejemplo. También un minuto, Valentín.
Está muy bien la chuleta que te han pasado, pero te podían haber La hago dicho yo. que con el modelo de Monago teníamos 30.000 parados más en Pero el mes que de no hables febrero. del modelo de Monago, hablar de Pero vosotros. déjame, no me cortes, por favor, Pero hablar que de luego en mi vosotros. minuto me lo interrumpes y entonces te llevas tú tu minuto y el mío. Y entonces no somos Venga, Valentín, que así ecuánimes. perdemos más tiempo. Podían haberte dicho, compañera Gema, que en el mes de febrero del 2014 había 30.000 parados más con Monago y en el mismo mes de 2013 también. Entonces, el modelo de Monago no es para dar ejemplo de nada, porque había récord histórico de parados. Aquí lo que ha sucedido es que, bueno, hemos tenido un mes con unos datos moderadamente positivos. Evidentemente tiene una lectura que no es positiva, estos 2.000 empleos, y es que la inmensa mayoría de estos contratos, porque la reforma laboral lo permite, y por tanto, en esto te quiero llamar la atención, Álvaro, estás obsesionado con Vara, pero no te oigo nombrar a Rajoy. Podías haber dicho, Álvaro, que de estos contratos la inmensa mayoría no llegan a un mes de duración porque la reforma laboral precariza el empleo y el salario. Y segunda, La reforma y segunda laboral de cuestión, Zapatero y segunda permitía despedir a la gente en vez de con queréis 45, consumir mi minuto con 33 todos, días. me Teníamos parece- solo un minuto por intervención y han concluido Me todos. parece muy bien que consumáis mi minuto, pero dejarme el mío, por favor. Pero si ya Y lo has segundo, concluido, Valentín. y segundo, Estamos y termino, fuera. En 5 segundos ya. Con Rajoy cada vez hay más parados sin prestaciones en esta región y en este país. Bueno, es lo que ocurre. Cuando tenemos intervenciones largas, luego no podemos debatir Ya. y es lo que queremos que fluya aquí, el debate. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a los cuatro por estar con Gracias. nosotros. Y les dejamos, como siempre, con los deportes y el tiempo. Mucha atención a esto último, sobre todo si están en el suroeste, porque podríamos tener hasta nevadas en marzo, como lo oyen. Pero mejor que se lo cuenten nuestros compañeros del tiempo. Pásenlo bien.